te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y estoy muy agradecido de que nos veas en la segunda parte de nuestra serie Apocalipsis Descubierto. Pero vamos a estar hablando específicamente en el capítulo 6 y el capítulo 7 de Apocalipsis y quiero que toquemos el tema de lo que es el sufrimiento. Y pues uno de los temas principales, y lo vas a ver a lo largo de todo el libro, uno de los temas que tú vas a encontrar en el Apocalipsis es eso mismo, el sufrimiento. Y lo interesante es que nos habla de varios tipos de sufrimiento. Nos habla del sufrimiento del creyente, nos habla del sufrimiento del que recibe castigo por sus acciones, el que se aleja de Dios y alejándose de Dios también hace daño a otros. Y pues también nos habla acerca de Juan, que como al principio lo dije la semana pasada, estaba sufriendo y estaba siendo perseguido y estaba encarcelado específicamente por creer y predicar a Jesucristo. Pero ahora Juan es llevado a una visión y literalmente se le presenta el sufrimiento futuro que la tierra va a confrontar. Por eso es que en Juan capítulo 4, versículo 1 te dice claramente: después de esto miré y vi que el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de la trompeta me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Y aquí es donde comienza entonces, después de las cartas a las iglesias, que Jesucristo está expresando lo que tiene que hacer con las iglesias. Ahora Juan entra en un ambiente espiritual. Y lo que ocurre es que se ve como una puerta abierta, lo que quiere decir que tiene entrada a ver y a comprender cosas que quizás no podía comprender. Y ahora tiene la oportunidad de echar un vistazo a la imagen celestial, a la imagen en el futuro, a eventos que van a ocurrir, a lo que va a pasar, a sistemas que se van a establecer sobre la tierra. Y todo eso ocurre porque Jesús estaba revelando al mundo a través de Juan, a la iglesia a través de Juan, lo que vendría en el futuro y los eventos y los sistemas que sean establecidos, que serían en contra de Dios y cómo Dios iría literalmente en contra de todos esos sistemas para traer su presencia. En Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 al 5, te sigue hablando y dice: al instante quedé bajo el poder del Espíritu. Interesante porque es la segunda vez o es la otra vez que te dice Juan que estaba bajo el poder del Espíritu cuando recibe la visión. Aquí Juan te está hablando que está bajo el poder del Espíritu. Y como dije la semana pasada, sin importar dónde él estaba, cómo estaba, o las circunstancias que él estaba, eso no determinaba la presencia de Dios en su vida. Sino lo que hacía era claramente es que le dejaba a él entrarse, sumergirse en la presencia de Dios. Y como te dije la semana pasada, te lo vuelvo a decir hoy, no hay sitio más seguro en el mundo. Y vendrán momentos donde no habrá sitio más seguro en el mundo, sino que estar sumergido en el Espíritu Santo. Entonces sigue diciendo: al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cordalina. Alrededor del trono había un arco iris, semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y en ellos estaban sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. Del trono salían voces, relámpagos y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces, ahora Juan pasa de ver un mensaje a las iglesias, algo local, algo que tiene que ver con un estado, un nivel de actitud dentro de las iglesias, y literalmente entra a una imagen donde ve un trono, tiene aspecto de jaspe, que es una piedra preciosísima, de cordalina, hay relámpagos, hay gloria, hay luz, pero el trono está rodeado o tiene a su alrededor literalmente 24 ancianos que están sentados de tronos y que tienen coronas en sus cabezas. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que para muchos estos 24 ancianos son una representación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es decir, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Y lo que te está diciendo literalmente es que bajo el trono de Dios, bajo el poder de Dios, bajo lo que Dios está haciendo, en el pacto antiguo y en el pacto nuevo, todo eso se sujeta a Dios. Y lo que está diciendo es que viene de parte de Dios. Y lo que está diciendo es que los profetas, los sacerdotes, los apóstoles, los pastores, todos nos rendimos ante Dios y reconocemos quién es Él. Pero específicamente te está hablando también de Israel, de las 12 tribus de Israel. Y quiero recordarte hoy, si no lo sabías, que ninguno de los apóstoles
no era judío. Todos eran judíos. Ninguno era griego, romano, o español, o mexicano. Todos eran judíos. Entonces, te está hablando literalmente de quizás los 12 patriarcas, que eran también judíos, descendientes de Jacob, de quien sería Israel. Ya te está hablando de 12 apóstoles ahora, que eran también judíos. Y el asunto es que era como la unión entre la ley y la gracia, adorando a Dios juntos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento unificados adorando a Dios, pero más que todo el pueblo de Dios adorando a Dios. Entonces, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, te sigue hablando y te dice algo bien interesante. Te dice, vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con 7 sellos. Y quiero que me pongas atención a esto, porque aquí ahora no solamente está hablando de ancianos, en el capítulo 4, te está hablando de coronas de oro. Déjame regresar un momentico al capítulo 4, cuando te habla de corona de oro, te está hablando de vencimiento, de realeza, real sacerdocio, linaje escogido. Te está hablando de que son personas que caminaron con Dios y que han llegado a un punto, a un nivel con Dios donde ya están con Él. Pero ahora te habla del que estaba sentado en el trono principal, no el que ponía sus coronas, porque más adelante vamos a estar hablando de eso durante la serie, que tiraban sus coronas al que estaba sentado en el trono y lo adoraban, sino que ahora el que está sentado en el trono y recibiendo la gloria, literalmente tiene un libro en su mano. Y es un rollo, no pienses en un libro de esos que tú compras en Amazon o en Barnes & Noble, sino es un rollo, era un pergamino. Era normalmente hecho de papiro, lo que podemos decir, lo que se veía en aquella época. Y la forma en que se hacían los rollos en aquella época es que se escribían por dentro, por este lado y por esta otra, tal como harías como una página o una hoja de papel hoy en día, que por ambas páginas es escrita. Y normalmente se enrollaba. Era la forma en que se hacían. Y se guardaban. Y se enrollaban de esta manera. Entonces tenía 2 lados y si era mucha escritura, se enrollaban hasta que llegaban a un rollo. Y la forma en que se sellaban normalmente eran con sellos. Y los sellos, la forma en que se hacían estos libros es que se ponía cera normalmente y se ponía una marca real que determinaba que solamente el que tuviera la dignidad o la capacidad o el que se le hubiera dado la honra o el que hubiera vencido tenía el poder para abrir los sellos. Y lo interesante es que te habla acerca de los 7 sellos y este libro estaba en las manos de Dios, lo que implica que este era un libro confidencial que nadie podía abrirlo, solamente el que fuera digno o el que tuviera la autoridad para abrir los sellos. Y el domingo de resurrección nosotros vamos a estar hablando específicamente de esto, acerca de quién era digno de abrir los sellos y la adoración espiritual del capítulo 5. Pero este libro estaba escrito y contenía la historia de la humanidad, pero contenía el juicio sobre el pecado de la humanidad y cómo iba a desarrollarse y las consecuencias que trae ese juicio sobre la humanidad. Lo interesante es que en el cielo no había nadie, ni los 24 ancianos, ni ningún ángel, ni ninguno otro, sino que había uno solo que era digno de abrir los sellos. Y la forma en que te lo presenta literalmente es como un cordero inmolado. Y cuando hablamos de inmolado estamos hablando de un cordero que ha sido sacrificado. Y te dice literalmente que este cordero, por su sacrificio básicamente, que después te lo llama el león de la tribu de Judá, en otras palabras, un cordero inmolado, pero es un león, y que representa a Judá, que sale de la línea de David, porque David venía de la tribu de Judá. Entonces te está hablando literalmente de la profecía mesiánica de que del trono de David Dios iba a levantarse a un rey por la eternidad, y que del trono de David iba a haber un Mesías, el único Mesías. Y te dice también que era un cordero porque no era un Mesías como lo esperaban quizás los judíos, sino que era un Mesías que era el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, pero que venció la muerte, resucitó de la muerte, se levantó de la muerte y que Él viene nuevamente. Entonces, el asunto es que cuando Juan ve esto, él puede percibir una imagen celestial de algo increíble, con algo simbólico, con cosas quizás literales y cosas simbólicas. Pero ¿a qué se referían los sellos? ¿Y qué era el significado de cada uno de los sellos y del libro de lo que tenían? Apocalipsis 6, versículos 1 al 2, mira lo que dice, empieza a hablarnos de los sellos. Te dice, entonces vi que el Cordero rompió uno de los sellos, porque él era el único que era digno de abrirlo, y lo tomó.
Entonces vi que el Cordero rompió uno de los sellos. Y oí que uno de los 4 seres vivientes me decía con voz de trueno: ven. Yo miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco. Y le fue dado una corona y salió para vencer y seguir venciendo. Entonces, Jesús el Cordero es el que está abriendo el sello. Jesús el Cordero es el que está en ese lugar, metido con la presencia, ante el Padre. Te habla acerca de 4 seres vivientes. Cuando entremos en el día de Domingo de Resurrección, vamos a ver que estaban llenos de ojos por todas partes y algo muy interesante. Lo que muchos creen es que estos eran ángeles. Y eran seres vivientes, pero que eran seres angelicales. Yo no voy a entrar en eso, yo no te puedo decir lo que eran, te puedo decir simplemente lo que la Biblia dice de ellos. Pero lo que sí te puedo decir es que el primer sello, cuando Jesucristo lo abrió, sale un caballo blanco. Y el caballo blanco montado por un jinete. Y el jinete tenía literalmente en su mano un arco. Y el asunto es que el arco que él tenía se le da autoridad para vencer y para seguir venciendo. Y la pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ok, Jesucristo abre el primer sello y cuando abre el primer sello entonces sale un caballo blanco. Y tienes que preguntarte, bueno, ¿qué es este caballo blanco? ¿Qué significa todo esto? Y a simple vista yo podría decir que ese caballo blanco saliendo para vencer, un arco en sus manos, viene con todos los hierros, con todos los powers, como dicen por ahí, tiene que ser Jesús. El asunto es que a este caballo blanco que tenía un jinete, el que está abriendo el libro es Jesús. Entonces Jesucristo está abriendo el libro, un ángel le ordena al caballo blanco que salga, le dice que se vaya. El jinete tiene un arco en su mano. Cada vez que te habla acerca de Jesucristo no te habla de arco, te habla de una espada cortante de doble filo que sale de su boca. Por supuesto es un simbolismo acerca de la palabra de Dios que está en su boca. Se le dio una corona, se le da autoridad, salió para vencer y seguir venciendo. Jesucristo no es que se le dio una corona, Jesucristo es rey porque Él es el Hijo de Dios. Y Jesucristo no es que salió para vencer, Jesucristo ya venció. Entonces hay que comprender que este personaje del primer sello está haciendo cosas que ya Cristo cumplió y está haciendo cosas que en realidad tienen que ver con algo que Él tiene que cumplir y no con lo que Él es o quién Él es. Entonces, y lo interesante es que cuando este personaje sale, después cuando salen los otros 3 sellos, ocurre de que literalmente tú ves los otros caballos con otros jinetes, que hemos llamado los 4 jinetes del Apocalipsis, y cuando tú puedes ver esto específicamente, tú vas a encontrar que cada jinete y cada caballo venían con destrucción y con sufrimiento. Y que los que siguen al caballo blanco es destrucción y sufrimiento. Entonces yo voy a decirte que este caballo blanco tiene apariencia de pureza, que este jinete tiene apariencia de santidad, tiene apariencia de realeza, pero no es real, no es puro, no es santo. Y te puedo decir que este caballo blanco no creo que sea realmente una representación simbólica de Jesucristo, sino más bien dentro de lo que yo creo puede ser que sea una representación del anticristo y lo que el anticristo va a traer o lo que el sistema del anticristo va a traer a la humanidad en un momento determinado. Entonces, y en 2 semanas aproximadamente vamos a estar hablando de esto, así que no te pierdas la serie. Después entramos a Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 al 4. Mira lo que dice. Abrió entonces el segundo sello y oí al segundo ser viviente decirme, ven. Salió entonces otro caballo, de color rojo. Y al que lo montaba se le dio una gran espada, junto con el poder de adueñarse de la paz de la tierra y de hacer que los hombres se mataran unos a otros. Entonces, el caballo blanco sale, apariencia de santidad, se le da la capacidad de vencer, se le entrega una corona, se le dice que siga venciendo, y cuando se abre el segundo sello, que lo abre Jesús de paso, ahora sale otro caballo, un caballo rojo, y con un jinete, y tiene la capacidad de adueñarse de la paz de la tierra y de traer gran conflicto. Y este caballo representa literalmente guerra, representa conflictos bélicos, representa invasiones, representa mortandad, representa nación contra nación, como te dice Jesucristo, etnia contra etnia. Representa problemas, conflictos de toda parte. Y la guerra normalmente trae caos, trae muerte, trae heridos, trae familias separadas. La guerra normalmente trae huérfanos, trae viudas, trae viudos, trae bombas, trae destrucción. La guerra trae dolor, trae sufrimiento, trae falta de paz. Eso es lo que la guerra hace. Y muchas cosas como esta.
Entonces, los 4 jinetes del Apocalipsis son sucesivos. No es que uno está separado del otro, sino que uno complementa al otro y uno abre la puerta para el otro. Por eso es que te digo que el primer jinete no puede ser Jesús, en mi opinión, sino que tiene que ser o el sistema del anticristo siendo representado. Entonces, el tercer sello es el producto del segundo sello. El primer sello es apariencia, algo que aparentemente va a engañar, algo que no es genuino, algo que no es sincero, algo que no es real, pero tiene apariencia de verdad. El segundo caballo, entonces, es literalmente, es guerra, es conflicto, es muerte, es situaciones difíciles. Pero el tercer caballo es la secuencia del segundo caballo. Y el primer caballo, pues lo que hace es engañar y ocurren conflictos, problemas, ¿no? Cuando hay guerras. Mira lo que dice Apocalipsis 6, versículos 5 al 6, dice: el Cordero rompió el tercer sello, y entonces oí que al tercer ser viviente me decía: ven. Vi entonces aparecer un caballo negro, y el que lo montaba llevaba en la mano una balanza. En medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no seas injusto con el aceite ni con el vino. Entonces, el caballo negro literalmente representa hambre. Eso es lo que hace. Entonces, el caballo blanco, apariencia de paz, obviamente engaños, cosas que no son correctas. El caballo rojo, guerra, conflictos, sufrimientos. Pero ¿qué pasa cuando hay una guerra? Cuando hay una guerra, las cosas se ponen súper caras. Cuando hay una guerra, no hay comida. Cuando hay una guerra, no hay necesidades básicas. Cuando hay una guerra, no se puede comprar lo que normalmente tú querías comprar. La gasolina se tira por el techo normalmente cuando hay guerra. Y lo interesante es que ahorita estamos viendo un ejemplo de eso con la invasión de Rusia con Ucrania específicamente. Ucrania, Rusia, uno de los países exportadores a nivel mundial del trigo, y ahorita está hablando de que el pan va a subir de precio. Y que todo lo que tenga trigo en su compostura va a subir de precio. Pero no solamente el trigo, la gasolina. Rusia, uno de los países exportadores de gasolinas a nivel mundial más fuertes. Y lo estamos viendo en los Estados Unidos, en Europa y en varias partes del mundo. Lo van a empezar a ver cómo esto va a traer una situación, o puede traer, tiene el potencial de traer una situación económica. Pero lo que está hablando específicamente en Apocalipsis, no estoy diciendo que sea lo de Ucrania, pero lo que estoy diciendo es que en Apocalipsis te dice que las guerras que va a traer en esos tiempos finales van a ser unas circunstancias donde lo que va a pasar es que no va a haber comida y todo se va a desvalorizar, las cosas van a subir de un precio demasiado grande. Y no vas a tener la potestad quizás o la forma de adquirir lo que necesitabas tener. Porque la guerra trae hambre, al igual que la guerra también trae sufrimiento, al igual que la guerra trae muertes, trae enfermedades, pero trae austeridad. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. Después de Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 al 8 te dice: al abrir el Cordero, el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que me decía: ven. Yo miré y vi aparecer un caballo descolorido. Vamos a llamarlo pálido, ¿ok? Descolorido. Y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el infierno. Recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con guerras, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, el caballo pálido era el caballo de la muerte. Entonces, el caballo blanco es algo que aparenta ser real, bueno, pero lo que trae no es verdadero. Y lo sigue entonces guerra, lo que quiere ver que hay engaño. Y después que viene la guerra, entonces, que hay muertes, que hay circunstancias, que el abastecimiento de las cosas, de los productos se acaba, entonces viene hambre. Y después del hambre, entonces, viene muerte. Y lo interesante es que te dice que se le dio autoridad de que la cuarta parte del mundo, de la tierra, falleciera. Y creo que esto es importante que nosotros le pongamos atención porque estos son los comienzos, lo que está narrándote aquí, de sufrimientos mundiales, de cosas que no te vas a poder escapar. Antes del sistema global que se ha establecido en la Tierra, antes de la Internet, antes de la tecnología, había una guerra en Europa y Latinoamérica no tenía por qué sentirlo. Había una guerra en Latinoamérica y en el norte no tenía por qué sentirlo. Había una guerra en Arabia o en alguna parte del Medio Oriente y no tenía por qué sentirlo. En África o en Asia no tenías por qué sentirlo. Pero con la globalización y con una economía global y con tecnología a nivel como nosotros la tenemos y comunicaciones globales y la necesidad de viajar de un país a otro y de exportar cosas de un lugar a otro,
es inevitable que las guerras no tengan repercusión en todas partes, que los conflictos no tengan repercusión en todas partes. Y aquí te habla literalmente de que todos los conflictos serán mundiales porque se ha entrado en un sistema mundial, global. Y te dice literalmente también de que la cuarta parte de la población humana será eliminada. Te voy a decir, si fuera, vamos al caso que esto fuera ahorita y hubiera la tercera guerra mundial o la cuarta guerra mundial, si pasa la tercera y no era, o lo que sea, una guerra increíble, serían 2.000 millones de personas muertas. Eso implicaría China, Rusia y los Estados Unidos juntos desaparecer. Cuando tú escuchas algo de esta magnitud, no hay nada más que pensar sino en sufrimiento. Cuando tú escuchas que no hay comida, no hay nada más que pensar sino en sufrimiento. Cuando tú escuchas en muerte, no hay nada más que pensar sino en sufrimiento. Y creo que esto es importante que lo comprendamos, porque aquí es donde entonces entramos nosotros en la pregunta que te hice en la primera parte de esta serie. ¿Qué es literal del Apocalipsis y qué es simbólico? Porque hay cosas, o sea, en Apocalipsis que no las ves y dices, bueno, esto no puede ser literal o será literal. Y hay cosas en Apocalipsis que tú las ves y dices, eso tiene que ser simbólico. Pero ahí es donde está la línea fina donde tú tienes realmente que interpretar, y por eso es que el Apocalipsis tiene tantas interpretaciones, porque está dado para ser interpretado. Entonces la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿qué es literal dentro del Apocalipsis y qué es simbólico? Yo pienso que la muerte, la guerra, el sufrimiento, la mortandad, el hambre, son literales, no simbólicos. Eso es lo que yo creo. Yo creo que los sellos es una forma simbólica de representar diferentes cosas que van a pasar en la tierra, o 6 sucesos, o 7 sucesos, o cualquier cosa que quiera llamarlo. Pero la forma, el Cordero de Dios es un simbolismo hablando de Jesucristo como el sacrificio. El León de Judá es un simbolismo hablando de Jesús como el Mesías. Pero esto de guerra específicamente te está hablando de algo que lo ha experimentado la humanidad y que sabe muy bien lo que ocurre. Y por eso es que yo creo como pastor que el peor castigo que la humanidad puede tener es el hombre mismo. Porque una persona sin Dios, oye muy bien, es capaz de hacer mucho daño. Una persona sin escrúpulos, una persona que no busca de Dios, una persona que no le importa a su prójimo, que no le importa a las personas, es capaz literalmente de hacer daño a un niño, a una niña, a un huérfano, a una viuda, a un viudo, de enriquecerse, de eliminar, de crear guerras, de hacer destrucción. Y yo creo que aquí se aplica lo que dice en Romanos, que dice, procesando ser sabios, se hicieron necios, por lo cual Dios los entregó una mente reprobada, porque no quisieron adorar a Dios. Entonces yo creo que parte del castigo de Dios para nosotros es permitirnos que nosotros sigamos haciendo las cosas malas que nosotros queremos hacer. Y entra entonces en un sistema donde yo puedo decirle, Dios, tú eres culpable. Pero Dios nunca será culpable de lo que yo haga, que no sea conforme a lo que es digno, lo que es verdadero, lo que es justo, de mis escogencias, mis decisiones. El asunto es que el ser humano sin Dios es capaz de hacer daño, y mucho daño. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, te sigue diciendo, al abrir el cordero, el quinto sello, debajo del altar, vi a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también sufrirían la muerte con ellos. Entonces, ahora aquí te está hablando de personas que están muriendo, que están en el cielo y que están clamando por justicia. Y lo interesante es que no está hablando de personas que no conocen a Dios. Te está hablando de personas que tienen una relación con el Cordero. Y esto es importante que lo comprendamos. Por eso es que te estoy diciendo que en Apocalipsis tú vas a encontrar sufrimiento para el pueblo de Dios, vas a encontrar sufrimiento para el que no es pueblo de Dios, que no acepta ser pueblo de Dios, vas a encontrar sufrimiento para inocentes a raíz del malvado o de la persona mala que está haciendo daño, vas a encontrar sufrimiento en la guerra, vas a encontrar sufrimiento en todo. Es la historia de la humanidad, donde llegará un momento de un sistema cataclístico o de una situación de caos, donde todo lo que nosotros conocemos tiene que llegar a un punto de corrupción, donde Dios entonces intervenga y diga, este es el punto final, no puede seguir la humanidad así.
Y el asunto está en que Dios entonces presenta un grupo de mártires, hombres, mujeres, aunque aquí está escrito traducido especialmente como hombres, pero yo sé que cuando te habla de la palabra hombres en griegos de esta magnitud, de este tipo de cosas, está hablando de mujeres, de hombres, de niños y de toda persona, es decir, de humanidad. Yo voy a traducir esto como de la humanidad. Y el asunto es que estos son personas que han sufrido por el Evangelio, personas que han muerto. Entonces vemos sufrimiento para los creyentes en Apocalipsis, vemos sufrimiento para los pecadores. Bueno, todos somos pecadores, ¿verdad? Pero me refiero a pecadores que no se quieren arrepentir y que les gusta lo que están haciendo. Vemos sufrimiento para la humanidad. Unos sufren por Jesús, otros sufren por consecuencias de su propio pecado. Unos sufren por el pecado de otros y por la maldad de sus corazones. Otros sufren por el pecado de la humanidad. Tienen cosas que están recibiendo por el pecado del destruir, de hacer, de buscar, de hacerse millonarios las personas o los sistemas o los países o lo que fuera. Vemos guerras y miles de inocentes sufriendo o morir. Donde los cristianos son perseguidos por Jesús o que ministran en la guerra y pierden sus vidas. Lo que se nos presenta es el sufrimiento, que es parte de la experiencia humana. Si tú eres un ser humano, tú sabes lo que estoy diciendo. Si tú nunca has sufrido, en algún momento tienes que sufrir. Porque en el sufrimiento tú logras aprender también lo que es la gratitud. Cuando tú sufres por algo y sales del sufrimiento, tú puedes aprender lo que es gratitud y a valorizar lo que se ha perdido. Y no estoy diciendo que el sufrimiento sea bueno, pero no todo es malo tampoco. En estos días mi hija de 8 años me dijo, papá, de las cosas malas también salen cosas buenas. Y me dijo, si la situación en Venezuela hubiera estado como estaba, tú nunca hubieras salido y yo nunca hubiera nacido. Creo que es importante comprender que también de las cosas malas salen cosas buenas. Entonces, lo que el Apocalipsis nos presenta sí es sufrimiento, pero también nos presenta la gracia y el amor de Dios en medio del sufrimiento. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14 dice, yo vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y entonces se produjo un gran terremoto, el sol se cubrió de oscuridad como con vestido de luto y la luna entera se puso roja como de sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. El cielo se espumó como si fuera un pergamino y se enrolla y todos los montes y la isla fueron removidas de su lugar. Entonces en el sexto sello literalmente lo que ocurre es que se muestran eventos cataclísmicos. O sea, una situación que más allá de la guerra y situaciones naturales que están pasando. Entonces, aquí te presenta el libro Apocalipsis, todo el sistema humano y cómo quiere llegar a ser a Dios. Y cómo en medio de la guerra, del poder, de la adquisición, de todo lo que tienen, quieren llegar a ser como un Dios. Pero aquí es la parte que yo creo que es importante que nosotros comprendamos y que podamos también ponerle interés. El sistema de la humanidad hacen guerras para subir economías, hacen guerras para tener dominio, hacen guerras para sentir que son mejores, que son los más poderosos. Las guerras traen pestilencias, traen hambres, pueden ser armas bacteriológicas, pueden crear misiles, bombas atómicas, pueden controlar economías, eliminar economías de países enteros, oprimen al marginalizado, crean sistemas de castas a veces en los países y se proclaman líderes mundiales. Pero el sexto sello literalmente me deja saber a mí que podrán controlar todo el sistema político, que podrán controlar todo el sistema con la parte de la humanidad, que podrán controlar todo el sistema bacteriológico de armas, de todas esas cosas. Pero me dice que hay algo que ellos no pueden controlar. Y es algo que solamente el verdadero y el único Dios puede controlar. Porque el sistema de la humanidad es siempre querer ser como Dios. La tesis de Génesis, donde Eva y Adán ven el fruto y desean ser como Dios, es el mismo origen de pecado, de un sistema anticristo, de un anticristo que quieren llegar a ser como Dios. La diferencia es que quieren el poder de Dios sin el amor de Dios. Y quieren el poder de Dios sin amar de la manera que Dios ama. Y cuando están en el poder, entonces, y cuando están al tope haciendo guerras y destruyendo y matando a la gente de Dios y matando al pueblo de Israel y matando a todo el que tienen que matar, que siga a Dios, entonces Dios en el sexto sello le demuestra algo poderoso. Les dice, controlan la humanidad, controlan las bombas, controlan los misiles, pero no controlan la naturaleza.
Controlan todo lo que quieran, pero no tienen poder sobre las cosas que yo he creado. No tienen poder sobre la luna, no tienen poder sobre el sol, no tienen poder sobre el universo, no tienen poder sobre los mares, no tienen poder sobre las estrellas, no tienen poder sobre los terremotos, no tienen poder sobre los huracanes, no tienen poder. Por eso es que a mí me encanta esta parte de Apocalipsis, porque le deja saber al hombre, le deja saber a la humanidad, le deja saber al sistema, al anticristo, que por más que queramos hacer dioses, solamente hay un Dios único y verdadero que ha enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz de Calvario, y que Él domina no solamente la tierra, pero el universo y todo lo que existe de la creación. Y en Apocalipsis capítulo 6, 17 te dice: el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Tengo noticias que creo que son importantes. Dios es un Dios de amor y es un Dios de paz. Pero Dios es un Dios justo también. Así como es misericordioso, Dios es justicia. Y al ser justicia, Dios necesita emitir juicios, porque si no, no fuera justo. El asunto es que esta es la ira del Cordero. Y lo interesante es que se presenta un Cordero que hace justicia. Pero ya va, si tú conoces de corderos, tú sabes que los corderos son animales más apacibles y más pacíficos que hay. Los corderos son los animales más sencillos y más humildes que hay. Y es interesante que te presente un cordero que es manso, que es humilde. Pero así como es manso y que es humilde, que ama, que guarda silencio cuando estás a punto de ser crucificado, que da su vida por sus enemigos, todo el que rechace el amor del Cordero queda en las consecuencias de sus acciones. Y la Biblia me dice a mí que el castigo del pecado es muerte. Separación de Dios y muerte. Y muerte en lo que yo soy, en lo que yo hago, en la forma en que me muevo. Yo quiero que tú sepas que Dios no es un sádico que quiere destruir la humanidad. Dios no es un Dios lleno de poder sin amor. De hecho, yo creo que una de las cosas más importantes, en mi opinión, bueno, todo Dios es importante, pero una de las cosas que para mí son importantes de Dios es la magnitud del amor de Dios. Porque si Dios fuera todopoderoso, como lo es, sin tener amor, nosotros iríamos a un loco encima de nosotros. Pero aquí no se está hablando de un Dios sadista, de un Dios loco que hace lo que quiere, destruye la raza humana. Aquí te está hablando de un Cordero que por amor murió por nosotros y que a consecuencia de nuestro pecado, Él dio su vida por nosotros, y que ahora, como nosotros no hemos aceptado lo que está haciendo, hay consecuencias de nuestro pecado y viene un castigo por el mal que hacemos, por las cosas que no hacemos, por las cosas que no son adecuadas. Entonces, todo esto pasa. Y te habla de sufrimiento, de dolor, apocalipsis y todas esas cosas. Pero la pregunta que yo tengo que hacerme es: ¿cuál debe ser mi respuesta como cristiano en cuanto al sufrimiento apocalíptico? Y por eso me gusta hablarte de 3 respuestas al sufrimiento apocalíptico. Número 1, preocuparse por aquellos que no conocen a Jesús. Y creo que eso es importante. Porque a veces nosotros como cristianos decimos: bueno, yo ya soy salvo. O sea, yo voy para el cielo. Yo no sé en cuanto a ti, pero si tú no quieres ir para el cielo, eso es problema tuyo. El asunto no es ese. El asunto es que si yo soy cristiano, que si yo soy una persona de Dios, si yo soy una persona que busca andar con Dios, caminar con Dios, yo tengo que preocuparme por aquellos que no conocen a Cristo. Entonces, yo creo que esto es importante porque Jesucristo dijo en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de la venida de Cristo, y todos los santos ángeles con Él se sentarán en su trono de gloria. Y todas las naciones serán reunidas ante Él. Entonces Él apartará a unos de los otros, como aparta al pastor de las ovejas y de los cabríos. Pero después entonces, en Hechos capítulo 1, 9 al 11, te dice: después de haber dicho esto, ellos lo vieron, hablando de Jesucristo ascendiendo al cielo, elevarse y ser recibido por una nube, que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo Él se alejaba, 2 varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Entonces, la palabra te dice a ti, y Jesucristo te dijo, que Él iba a volver. La palabra te dice a ti literalmente que Cristo iba a estar de nuevo con nosotros y que Él iba a regresar a establecer su reino. Entonces,
Si la Biblia me habla a mí de estas cosas y yo sé esto, entonces ¿cuál es mi respuesta como iglesia ante esto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ante esto? Bueno, creo que es importante que mencione brevemente esto porque creo que debemos saberlo. Algo interesante es que a la primera parte del siglo XIX, a principios del siglo XIX, especialmente en los 1800, principios de 1800, se comenzó a difundir una nueva doctrina dentro del cristianismo que se conocía como rapto. En esta doctrina específicamente lo que se hablaba y se decía era que iba a haber un momento en la tierra de juicios, lo que estamos en el Apocalipsis, y que de repente en el cielo iba a llegar Jesucristo y que de manera como ladrón en la noche y repentinamente a los que estuvieran con él los iba a arrebatar y iba a haber un rapto y se los iba a llevar con él al cielo para librarlos de la ira venidera que iba sobre el mundo. Y entonces la doctrina del rapto te dice también que así como Cristo viene, entonces viene la segunda venida. Pero así es una venida ahora que todo ojo verá y que todo el mundo va a saber que Él viene y todo el mundo se va a saber que fue traspasado. Y donde Jesucristo entonces pelea contra el sistema, establece su reino milenial y todas las demás cosas. Pero es interesante también saber, y lo tengo que decir, porque la doctrina del rapto y todas estas cosas, y todo lo que estoy hablando, son cosas que cuando tú entras a una iglesia, estos son a veces motivos de mucha discusión teológica. Y hay personas de Dios que te hablan fervormente en cuanto a esto, y otros que te dicen, no estoy tan convencido, pero es interesante. Pero sí es interesante saber que por 18 siglos antes del 1800, normalmente se hablaba, era de un solo evento, de la segunda venida. Y se hablaba de Jesucristo venir a la segunda venida. Y como te dije anteriormente, este es el hecho de que si hay un rapto y una segunda venida, o que si es una sola segunda venida, o que si hay solamente un rapto. O sea, eso es discutido por tantos teólogos y por tantas iglesias y por tantas denominaciones y por tanta gente que andan peleando constantemente por eso. Pero hoy yo quiero decirte algo. Hoy yo te voy a alentar a ti que no entres en discusiones de este tipo de cosas. Porque al fin y al cabo, el día ni la hora, nadie lo sabe. El único que lo sabe es el Padre que está sentado en el cielo. Jesucristo dijo, ni aún yo, ni los mismos ángeles que están sentados en el cielo saben el día ni la hora en que yo voy a regresar. Entonces yo necesito comprender que yo debo vivir mi vida hoy como que si Cristo vaya a venir hoy mismo. Y como que si hoy mismo yo voy a estar con Jesús. Yo tengo que estar listo para morirme en cualquier momento. Yo tengo que estar listo para irme con Jesús en cualquier momento. Entonces, a veces la gente pasa tiempo discutiendo cosas innecesarias. En vez de enfocarse en hacerse la pregunta, ¿dónde estoy yo con Jesús hoy? ¿Dónde está mi vecino con Jesús hoy? ¿Dónde está mi familia con Jesús hoy? ¿Dónde está mi iglesia con Jesús hoy? Al fin y al cabo, Jesucristo se mueve entre todas las lámparas, ¿verdad? Entonces, Cristo viene y nosotros estamos listos para recibirle. Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. Entonces también somos llamados a predicar que Cristo viene. Si yo estoy preocupándome por las personas, mi trabajo como iglesia es decirle a las personas, Cristo viene. No es mentira, no es simbólico, es literal. Cristo viene y viene pronto. Y este es el mensaje que los apóstoles predicaron. Cristo viene. Es el mensaje que la iglesia ha predicado por 2000 años. Cristo viene. Y por 2000 años se han burlado de nosotros. Pero hoy te digo, Cristo viene. Entonces, yo no puedo decir, ya estoy listo, yo soy salvo, no importa los demás. Yo tengo que preocuparme por mi responsabilidad, por anunciar el evangelio. Yo tengo que preocuparme para que toda persona pueda saber que Cristo viene y que conozca que Él murió por nosotros y que sepa que Él es el Redentor y el Salvador. Creo que esto es importante. Porque nosotros no podemos ser personas salvas egoístamente. Entonces, tres respuestas ante el sufrimiento apocalíptico. Número 1, preocuparse por aquellos que no conocen a Jesús. Número 2, clama por los que sufren por la causa de Jesús. Entonces, creo que esto es bien esencial porque si tú vas a Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, te dice el abrir el cordero, el quinto sello, debajo del altar, había las almas de los que habían muerto. Y había una gran cantidad de personas que habían sufrido por Cristo. Habían muerto en gran manera por Jesús. Hay iglesias perseguidas. Y van a haber cristianos muriendo en todo el tiempo. El hecho de que nosotros en Estados Unidos, por estos momentos, no estemos siendo perseguidos, no quiere decir que no hay cristianos que han sido degollados, que no hay cristianos que han perdido sus vidas, por anunciar el evangelio y decir que Cristo viene en lugares donde matan a los que decimos que Cristo viene. Yo tengo la responsabilidad de empezar a clamar por que aquellos que están siendo perseguidos puedan tener la fuerza, la fortaleza de vencer la persecución. No que la persecución se quite.
Porque ese es el sistema de nosotros. Dios mío, quítame la carga. No. Que puedas vencer la persecución. Y tengo que decirte muy claramente que la iglesia más exitosa no es la iglesia que vive sin persecución, sino que es la iglesia perseguida. Es la iglesia que puede pararse en medio de la tormenta y decir, puede venir vientos de la derecha, vientos de la izquierda, vientos del norte, vientos de atrás, puede venir vientos, pueden venir torrenciales, puede venir lo que venga, pero yo de aquí no me muevo y sigo diciendo lo que Cristo Jesús me ha dicho que diga, y si tengo que morir me muero, pero yo sigo haciendo el propósito y la obra de Dios. La iglesia más bendecida, la iglesia más próspera, es a veces la iglesia perseguida. Yo creo que esto es importante que nosotros lo comprendamos. Entonces yo tengo que tener respuestas ante el Apocalipsis y el sufrimiento del Apocalipsis. Y comprender que porque a mí no me esté pasando ahorita, no quiere decir que no vaya a pasar mañana. Y que a mis hermanos y hermanas en Ucrania, en otros lugares, no les esté pasando. Yo tengo la responsabilidad de anunciar que Cristo viene a todo el mundo y orar por aquellos que están siendo perseguidos por parte de aquellos que van en contra de Cristo. Entonces, 3 respuestas al sufrimiento apocalíptico. Número 1, preocuparse por aquellos que no conocen a Jesús. Número 2, clama por los que sufren por causa de Jesús. Número 3, comprometerme a vivir para Jesús. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 dice, después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 extremos de la tierra. Estos ángeles impiden los 4 vientos de la tierra soplaran sobre la tierra, sobre el mar y sobre todo árbol. Entonces es como que Dios hace una pausa en medio de toda la mortandad, de todas las circunstancias. Es como una tregua básicamente. Pero después en el versículo 2 y 4 te dice, también vi a otro ángel que venía de donde sale el sol. Tenía el sello de Dios vivo y con grandes voces llamaba a los 4 ángeles de todos cuales habían recibido el poder de dañar a la tierra, el mar. Y les dijo, no dañan a la tierra, ni el mar, ni a los árboles, hasta que los siervos de nuestro Dios les hayamos puesto el sello en su frente. Pude oír que el número de los que fueron sellados era de 144,000, tomados de entre todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, ahorita no vamos a entrar con eso. Eso es algo que vamos a estar hablando más adelante. Lo que sí te simboliza es lealtad a Dios. Lo que sí te simboliza es personas que no van a doblar sus rodillas ante el momento, sino que van literalmente a comprometerse con Dios. A personas que van a estar viviendo para Dios, sin importar las consecuencias. Entonces, mi respuesta ante el sufrimiento no es huir necesariamente o llorar. Bueno, llora si estás sufriendo, obviamente. Pero mi respuesta es orar por aquellos que no conocen a Cristo. Orar por aquellos que están pasando por sufrimiento por Cristo. Y aquellos inocentes que están sufriendo. Y pedirle a Dios que me ayude a comprometerme con Él. Porque la hora viene cerca. Y se viene con todo lo que tiene. Yo creo que es importante que nosotros comprendamos esto. En Apocalipsis 7, 9, 10 dice, después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono, en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma, y grandes voces gritaban, la salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado al trono y del Cordero. En otras palabras, lo que te está diciendo literalmente es que estas personas se comprometieron. Y porque se comprometieron, llegaron y lograron estar ante la presencia de Dios. Para estar ante la presencia de Dios necesitas comprometerte con Dios. No hay otra forma. Para estar con Dios necesitas comprometerte con Dios. En Apocalipsis 7, 14 al 17 dice, yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces me dijo, estos han salido de la gran tribulación, son los que han lavado y emblanquecido sus ropas por la sangre del Cordero, pero están delante del trono de Dios y rinden culto en su templo de día y de noche, y que están sentados en el trono, los protege con su presencia. ¿Ves lo que te decía? En el lugar más seguro que la presencia de Dios. No volverán a tener hambre ni sed, ni les dará daño el sol ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará por fuentes de agua viva, y Dios mismo secará de sus ojos las lágrimas. Entonces la pregunta que te hago es, ¿quiénes podían pararse ante Dios? Los que se comprometieron con Él. Yo creo que es importante que nosotros separamos esto. Las 3 respuestas ante el sufrimiento apocalíptico
deben ser anunciar que Cristo viene. No hay otra. Hay que predicar. Hay que decir a las personas que hay un Cristo que murió por ellos, quiere saberlo. La otra es orar por los que están sufriendo, sean inocentes o sean niños, sean personas que están saliendo de guerras. Orar por los cristianos o por las personas que creen en Cristo. Estoy hablando de sufrimiento ahorita. Y en el momento apocalíptico, pues, ya veremos qué pasa, cómo va a ser la venida de Cristo. Pero la tercera, y la que yo debo hacer, es comprometerme. Comprometerme a anunciar su palabra. Comprometerme a vivir para Dios. Y comprometerme a orar por mis hermanos y mis hermanas. Y comprometerme a servirle a Él sin importar lo que pase. Ese es el mensaje y la respuesta de nosotros ante Jesús en medio del sufrimiento y el sufrimiento apocalíptico. Me gustaría decirte que la Biblia dice que Cristo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. La respuesta de Jesús ante el sufrimiento de nosotros por nuestro pecado fue sufrir el precio de nuestro pecado. En otras palabras, no es que Cristo no sabe lo que es sufrir por mí. Jesús conoce lo que es sufrir por mí. Jesús sabe lo que implica yo morir. Él sabe lo que implica ser abofeteado, lastimado. La actitud de Jesucristo ante el sufrimiento fue amar a aquellos que le hacían daño, perdonar a aquellos que lo lastimaron y perdonarnos a nosotros que éramos pecadores. Por eso yo quisiera invitarte hoy a que si tú no conoces a Jesús y que si tú estás ahorita preocupado por las guerras y lo que puede venir, la economía mundial, yo estaba viendo las noticias de economía y decía, Dios mío, esto cualquiera que lo ve se preocupa y le sube la atención a cualquiera. Yo quiero recordarte lo que te dije la primera semana en la serie. No hay lugar más seguro en el mundo que la presencia de Dios. Si tú quieres la presencia de Dios en tu vida, si tú quieres a Cristo en tu corazón, yo te invito a que ores conmigo esta oración. Esta es una oración de fe. Es una oración de creer y que te abre la puerta a la presencia de Dios. Ora conmigo. Padre Celestial, yo entrego mi vida a Cristo Jesús. Lo recibo hoy como mi Salvador y lo proclamo como mi Señor. Te doy gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero invitarte a que nos mandes un texto con la palabra pasos al número que está aquí en pantalla. O que te metas también en nuestra página de internet y que allí puedas ser parte de nuestros grupos pequeños. Déjanos saber si hiciste esta oración. Déjanos saber en el chat, déjanos saber en el botón si estás viendo en una de nuestras plataformas o si estás viendo en nuestra plataforma de Facebook. Simplemente déjanos saber escribiendo yo acepto a Jesús o manda el texto. Y uno de nuestro equipo se va a reunir contigo por teléfono, te va a llamar y te va a dejar saber cómo podemos orar por ti y darte oportunidades para pertenecer a grupos pequeños y crecer juntos con nosotros y hacer lo que tienes que hacer. Yo quiero invitarte a que tú te recuerdes siempre quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros y cómo Él murió por nosotros, pero que Él resucitó y que Él ascendió al cielo. Pero ¿sabes qué? Que viene nuevamente y que viene pronto. Hoy te dejo con las palabras, Cristo viene de nuevo. Dios te bendiga, el Pastor Moisés.